Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Lunes agropecuarios y pesqueros, ciclo de conferencias virtuales. El Gobierno Regional Piura, a través de la Subgerencia Regional de Promoción y de Inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en coordinación con el Colegio de Administradores de Piura, ha organizado este ciclo de conferencias virtuales que tiene como objetivo promover la inversión productiva de la región Piura. A continuación, daremos la participación de la señorita Lorena Pariguamán Vallejos, para que nos dé a conocer los alcances para la certificación por parte del Colegio de Administradores. Buenas noches, señorita Lorena, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los presentes. Una cordial bienvenida de parte del Colegio de Administradores. El programa de certificación de las conferencias que por parte del gobierno regional es de la siguiente manera. Tenemos tres modalidades. La primera modalidad es por la conferencia individual, en este caso la conferencia del día de hoy. Los que deseen obtener el certificado de esta conferencia podrán cancelar el costo de 10 soles y se certificará por 4 horas académicas. Esa es una de las modalidades. La siguiente modalidad es a través de un módulo temático, que consiste en llevar todas las conferencias que se brindan por día. Por ejemplo, todas las 21 conferencias de los lunes agropecuarios y pesqueros. Los participantes que hayan asistido al total de 21 conferencias podrán certificarse por un módulo temático, ¿no?, de todas estas conferencias, de todos los lunes. El costo de este certificado es de 100 soles y se certificará por 80 horas académicas. La última modalidad es por especialización. Para los participantes que hayan asistido a todas las conferencias, no solo los lunes agropecuarios, sino a los martes tecnológicos, los viernes del artesano, por ejemplo, todas las conferencias de lunes a viernes por durante 21 semanas, podrán certificarse con una especialización que se certificará por 400 horas académicas y el costo es de 400 soles, lo cual será certificado por el Colegio de Administradores. Eso es todo en cuanto a la certificación. Muchas gracias. Gracias, señorita Pariguamán. Hoy, 4 de junio del 2022, denominado Agropecuarios y Pesqueros de la Subgerencia Regional de Promoción de Inversiones, pensando en los beneficios económicos, financieros de la población piurana en general, les informamos que durante el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias virtuales tendremos la participación de diversas entidades financieras de la región que nos ayudarán a conocer más sobre los productos que estos ofrecen y de esta manera poder conocer y acceder a alguno de ellos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de contar con la participación del ingeniero Roger Sandoval Garrido, quien nos brindará una ponencia sobre la situación actual y consideraciones a tomar en cuenta en el proceso de tecnificado de riego, quien ha laborado en varias entidades financieras de la región. Cualquier pregunta del público a los expositores se realizará después del chat. Para absolverlas, una vez concluidas las exposiciones, también hay un link de una encuesta de satisfacción, porque es importante saber qué es lo que piensan ustedes para seguir mejorando el servicio de este ciclo de conferencias. Ya lo saben, entonces si alguna persona, si tuviera alguna pregunta, lo hace después de que nuestro ponente realice su ponencia. Vamos a hablar algo sobre el ingeniero Roger, ingeniero agrícola, egresado con la maestría de gestión integrada en recursos hídricos en el proceso de elaboración de la tesis para obtener su grado, diplomado en residencia en supervisión de obras, curso de especialización y diseño de la bocatoma y desaneador, diseño y construcción de presas, diploma diseño de presas en tierra, tiene un diplomado en hidrogeología
en el sistema de riego tecnificado. Y bueno, hoy él también ha estado en varias municipalidades, ¿no? Mejoramiento del servicio de la inversión del agua en Huaylas, en el departamento de Ancash. Estuvo en Foncodes, en el proyecto Acceso a los Horarios Rurales y Economías de Subsistencia, Municipalidad de Ixitral de Suyo, también tuvo su experiencia. Adelante, ingeniero, muy buenas noches. Tenga bien a iniciar su ponencia. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, se escucha claro, ¿no? Sí, claro y fuerte se escucha. Ya, correcto. Vamos a hablar un poco sobre la situación actual del riego y algunas consideraciones en los proyectos de tecnificación, ¿no?, que se viene realizando en el ámbito de la región Piura y otras regiones, lógicamente, ¿no? Que por lo general siempre uno de los problemas que tenemos es la falta de recursos en la inversión pública cuando se realizan proyectos en el sector agrícola. Y lógicamente siempre se proyecta a tecnificar el riego, ¿no? Y cuando hablamos de tecnificar estamos hablando ya a nivel de riego parcelario. Pero como resalto, los proyectos que realizan tanto los gobiernos regionales, los gobiernos locales, siempre la primera etapa lo realizan en mejorar la conducción. En otras palabras, es revestir canales, ¿no? Entonces, revestir canales, pues, es una buena inversión, lógicamente, pero si queremos ya proyectar a que en una próxima etapa del proyecto los agricultores quieran mejorar su riego parcelario, eso implicaría que esa obra no sería de mucha utilidad. Y es por eso que se plantea, pues, hacer una inversión pensando en una próxima etapa que sería el riego parcelario. Y el riego parcelario, hablando de caso de sierra, por ejemplo, donde se tiene una presión topográfica natural, donde se podría aprovechar libremente o gratuitamente, hablando en esos términos, esa presión para poder hacer operar un sistema de riego por aspersión o microaspersión o riego por goteo, ¿no? Entonces, ahí es donde se debe plantear, hacer un buen análisis técnico, lógicamente, para que no necesariamente la inversión sea en un conducto cerrado de baja presión, sino que sea un conducto cerrado de alta presión, ¿no? Para que facilite esto la conexión a una segunda etapa del riego parcelario. Vemos ahí en las imágenes pues un canal que es la clásica inversión que siempre se ha hecho, ¿no? Al costado vemos un conducto cerrado, pero que es de baja presión, o sea, es prácticamente un canal entubado, ¿no es cierto? Pero que no me genera presión. Por lo tanto, si yo quiero en un futuro conectar aquí un riego por aspersión, por ejemplo, no tendría la presión suficiente para hacer operar este riego. Entonces, ese es un poco lo que vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? Pero primero analicemos, pues, nuestra realidad, ¿no? De cómo estamos en el tema de riego, ¿no? Hablando de los sistemas regulado y no regulado, en este caso, el sistema hidráulico Chira-Piura, que es uno de los sistemas más grandes que tenemos acá en la región, en este caso, problemas de déficit hídrico por el problema de almacenamiento, ¿no? En esta gráfica se puede apreciar claramente la demanda de agua, que es la línea roja, ¿no? La demanda de agua, que es ya prácticamente una constante porque ya tenemos un derecho de agua otorgado de acuerdo a la ley. La ley de recursos hídricos nos faculta, en este caso los agricultores tienen su derecho ya otorgado de cuánta masa de agua se le garantiza para que el agricultor pueda realizar su agricultura sin ningún problema, ¿no? Entonces la masa de agua ya está determinada, ya sabemos cuánto es la masa de agua que debe tener un agricultor al año. Por ejemplo, en Chile creo que son los de 22.250 metros cúbicos al año, ¿no es cierto? Entonces este agricultor tiene que usar esa agua que le corresponde por ley.
Pero para ello también tenemos que, como Estado, garantizar esa masa de agua, ¿no es cierto? Y para garantizar esa masa de agua tenemos que tener dónde almacenarla, lógicamente, sobre todo en un sistema regulado, ¿no? Como POECHS. La línea azul es el volumen de agua ofertado, ¿no? Como se puede apreciar, había una tendencia, una caída bastante acelerada acá, donde hay un punto, pues, donde la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Entonces, la línea roja es la demanda de agua, como decía, que es casi una constante, porque si viene ya, es una masa otorgada, es constante, y la oferta de agua almacenable disminuye, ¿no? Esto pasó más o menos en el año 2016, 2017, donde hubo una crisis de agua, porque justamente no alcanzó, pues, el agua disponible para atender la campaña aprobada, ¿no? Porque acá todo se hace en base a una planificación, ¿no? Y no alcanzó, pues, lógicamente, porque las probabilidades de aporte del río Chira fueron menores que lo que tradicionalmente tenemos de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo al aporte real, ¿no? Entonces esto generó un conflicto social. Luego el gobierno regional, en el año 2016 y 2017, que se ha puesto en marcha hace 2 años atrás, se ha elevado el parapeto, la cota de llenado. Después, hecho, eso implica que esta masa que estaba por debajo de la demanda ahora ya está un poco más arriba, ¿no? Entonces, ahora esta masa está por acá. Entonces, ya tenemos que la oferta de agua almacenable está arriba, pero igual va a correr el mismo riesgo, ¿no es cierto? Esta masa va a seguir disminuyendo porque sabemos, pues, que Poechos está en el cauce, en este caso la obra de almacenamiento está en el cauce del río. Por lo tanto, se va a invertir nuevamente que la oferta de agua almacenable va a ir disminuyendo por el tema de la sedimentación, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tomar acciones tanto en el manejo eficiente del recurso hídrico como asegurar obras de almacenamiento para garantizar la oferta de agua. Esta es una radiografía, según el Censo Agropecuario, el 36% de la superficie agrícola cuenta con riego y el 64% de riego en secano, ¿no? Que se siembra en épocas de lluvias, ¿no? Para cultivos transitorios. En la costa, el 87% cuenta con riego y en la sierra solo el 30%, ¿no? Entonces, en la sierra hay un déficit de infraestructura de riego para un poco garantizar, pues, una agricultura más sostenible, ¿no? De la superficie agrícola bajo riego, los cultivos que más predominan es el riego por avedano, ¿no? Casi el 88%, como se puede ver en la gráfica, ¿no? En la costa acá tenemos el 87% con riego, el 13% en secano. En la sierra es la inversa, ¿no? Más hay riego en secano. En la selva mucho más deficiencia de reinversión en riego. Y a nivel total, pues tenemos el 36% con riego y el 64% en riego en secano, ¿no? Esta es la realidad de la infraestructura de riego que tenemos, ¿no? La región norte del país, estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, que son regiones que están, pues, con alto riesgo de estrés hídrico, ¿no? Y esto, pues, nos lleva a una inseguridad alimentaria, ¿no? Que para nosotros hablar de seguridad alimentaria tenemos que hablar de seguridad hídrica, garantizar la disponibilidad de agua para poder atender la demanda de acuerdo a los derechos de agua otorgados, como decíamos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que prever estos problemas que se vecinan, ¿no? Y esto no es algo novedoso, esto no es algo que se habla recién este año, esto se viene hablando de hace muchos años atrás, que se nos viene, pues, una crisis alimentaria, una crisis hídrica, por el tema de que hay un crecimiento poblacional, hay un crecimiento de áreas agrícolas, por lo tanto necesitamos asegurar la oferta de agua almacenable, ¿no? Para poder garantizar el recurso hídrico, ¿no? Este es el sistema hidráulico Chira-Piura, donde tenemos acá Poechos, las obras de trasvase que alimentan la parte del Bajo Piura, ¿cierto? La parte del Alto Chira y la parte del Bajo Chira. Pero acá en este caso tenemos la obra de la presa Sullana. Acá no tenemos un agua, pues, con problemas de contaminación por las aguas residuales
de Sullana, ¿no? Acá en esta parte baja entonces ahí tenemos agua disponible que es agua de recuperación, pero lógicamente tiene pues problemas de contaminación, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema grave en cuanto a la calidad del agua, ¿no? Acá también tenemos algunos problemas de salinidad en épocas de déficit hídrico, ¿no? Y aquí podemos ver claramente cómo es la gráfica que veíamos acá de la disponibilidad de agua que iba disminuyendo. Es en base a estos estudios o monitoreos que hacía el proyecto especial Chira-Piura, ¿no? Sobre la cantidad de sedimentos que se vienen quedando en la represa, ¿no? En la presa en este caso. Podemos ver acá tienes la masa del lodo que se va quedando, ¿no? Y esto mayormente se aprecia pues en los periodos de fenómenos, ¿no? Fenómenos del Niño. Entonces, la masa de agua del lodo en este caso es mucho mayor, ¿no? Esto hace pues que la oferta de agua vaya disminuyendo aceleradamente, ¿no? Acá se puede apreciar, esta es la cantidad de lodo, que ya es más del 56% del lodo que tenemos en el vaso regulador, ¿no? Y por lo tanto la cantidad de agua almacenable es menor, ¿no? Es esto. O sea, esto era el volumen de agua inicial y esta es la masa de agua que va quedando en los últimos años, ¿no? Y estas son la relación de cantidad de lodo que se queda, ¿no? Mayormente, como decía, esta cantidad de lodo es en los periodos de fenómenos del Niño, ¿no? Que hay una relación acá, ¿ves? Acá se puede apreciar caudal que ingresa al río Chira y masa de lodo, ¿no? Caudal, lodo. O sea, entonces hay una relación entre fenómeno del Niño y la cantidad de sedimento que va quedando pues, lógicamente en el vaso regulador, ¿no? Esto se ha venido manejando lógicamente, ya el Chira-Piura ha hecho estudios con la Universidad de la UDET en este caso, para controlar la cantidad de sedimento que debería disminuir en el proceso acelerado de sedimentación que se ha tenido. Entonces esto ya está un poco más controlado, pero igual pues es una preocupación para los que estamos aguas abajo, ¿no? Esta es la oferta de agua que de acuerdo a los procedimientos para elaborar el plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica se tiene ya que el ANA lo prueba con una resolución administrativa y que todos sabemos pues que esta mayor masa de agua siempre está en estos periodos de avenida, ¿no? De enero a mayo, junio, ¿no? Y que es acá donde tenemos la mayor cantidad de agua disponible. Por eso es que aquí en la campaña grande que llamamos, sembramos siempre la mayor área, ¿no? Y acá ya un poco es más controlado porque aquí ya tenemos que usar el agua de acuerdo a lo planificado, porque recuerden que hay una masa almacenable, pero que eso depende mucho de los aportes que el río nos proporciona en estos periodos de estiaje, ¿no? Por lo tanto, aquí debemos tener un mejor control del manejo de lo planificado, ¿no? Debe haber un seguimiento entre lo planificado y lo que se va ejecutando para poder llegar a buen término al final de la campaña chica, ¿no? Otra análisis que también se debe tener en cuenta es un poco de acuerdo a las masas de agua. Sí, sí, es cierto, decíamos que hay un derecho de agua otorgado para los sectores de riego, pero eso está sujeto lógicamente a la disponibilidad hídrica, ¿no? Porque yo como usuario puedo tener 22.250 metros cúbicos al año, pero si no hay agua, lógicamente no me van a dar esa masa de agua. Se restringe, hay prioridades de acuerdo a la ley de recursos hídricos, ¿no? Y las prioridades son uso primario, uso poblacional, uso agrario, ahí vienen los demás usos, ¿no? Y dentro del uso agrario, en este caso, también hay prioridades, ¿no? Tenemos que tener los cultivos permanentes, los cultivos semipermanentes y los cultivos transitorios, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis, qué porcentaje de cultivo permanente tenemos? Mire, cultivo permanente tenemos en el Alto Chira 23%, en el Bajo Piura 11%. Los semipermanentes, en el Alto Chira 32%, en el Bajo Chira 34%, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la ley, estos son los que deben ser priorizados, ¿cierto? Porque son los cultivos que ya están instalados. Los que sí podrían, pues, correr el riesgo de perder son los cultivos transitorios, pero va a depender mucho de la disponibilidad hídrica que tenemos en el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, eso ya se maneja en el tema de cuando se presentan estos escenarios de problemas de déficit hídrico. En cuanto a tecnificación del riego, pues tenemos casi
10% del área de riego tecnificado, ¿no? 8%, casi ni el 9%, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, miren, esta es una información no tan actualizada, pero en realidad no ha variado mucho, casi más bien ha disminuido porque algunas empresas ya han cambiado de sistema de riego o ya no están sembrando esa área que estaba instalada. Entonces, la mayor parte de la tecnificación o del área de riego que se tiene es las empresas. Miren, del 100% de esta área tecnificada, el 92% es inversión privada, o sea, las empresas, estamos hablando de las que siembran uva, banano, caña de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, casi el 93% del riego que tenemos en la región es privado. Por parte del Estado en la pequeña agricultura, un 4%, ahí tenemos inversiones a través del Ministerio de Agricultura, en este caso a través de PCI, algunas municipalidades que han invertido una pequeña inversión en el riego, agricultores que han hecho su inversión con recursos propios, ¿no? Y las ONGs que también han influido en un porcentaje. Entonces, esta es un poco la realidad del tema de la tecnificación del riego a nivel de la pequeña agricultura, ¿no? Prácticamente un 7% del riego es el pequeño agricultor, ¿no? De las 25.000 hectáreas que vemos en imagen. De todo el área de riego, el mayor porcentaje está en el Chira. San Lorenzo, medio bajo Piura, un 11%, alto Piura, ¿no? Y Ayabaca un 0.6% y Huancabamba un 0.4%. Entonces, la mayor parte está en las empresas que tenemos acá en los sistemas regulados, ¿no? Y en la sierra, en caso de Ayabaca y Huancabamba, que es, pues, como mencionaba, en la pequeña agricultura, ¿no? En el caso del Alto Piura es por el tema de los pozos, ¿no? Ahí se aprovechó, pues, porque hay un costo elevado en el tema de horas de riego, porque un agricultor, pues, paga un recibo de luz mensualmente para regar sus parcelas, ¿no? Entonces, ahí se ha tecnificado, se puede hacer algunos tienen riego por goteo, otros riego por gravedad, multicompuertas, y últimamente empresas que también han hecho inversión ahí en la parte del Alto Piura, ¿no? Bueno, cuando hablamos de riego tecnificado, hablamos pues de la aspersión, riego por microaspersión y riego por goteo, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando en este cuadrito del área tecnificada que tenemos en la región Piura, ¿no? De todo el problema, de la problemática que tenemos en el tema de déficit hídrico, del manejo del recurso hídrico, podemos decir pues que tenemos el uso poblacional, que estamos hablando de un 3% del total de agua que se viene usando en el sistema. El tema industrial, un 0.1%, ¿no es cierto? Bueno, el tema de uso piscícola, un 7.4%, en este caso es un uso no consultivo, ¿no? Es un agua que se revierte nuevamente a la fuente, ¿no? El tema de caudal ecológico, tanto el río Piura, el río Chira, ¿no? Y el tema de uso agrario, que estamos hablando de casi un 82%. Entonces, la mayor parte de agua es el uso agrícola, ¿no? ¿Y cómo está la eficiencia? Nosotros hacemos un análisis, la eficiencia en el uso agrario es casi 35%. O sea, de todo el agua que usamos, de cada 100 litros de agua solamente aprovechamos 35 litros, ¿no? Entonces, ¿cuánto de agua se pierde? Mira, acá en esta imagen, lógicamente este es el promedio total, ¿no es cierto? Porque sabemos que la eficiencia no es una constante, esto va a variar de acuerdo a la masa de agua que se está usando en el sistema, ¿no? Influye mucho el área que se está regando, por ejemplo, cuando estamos hablando de inicio de campaña, cuando se está instalando el cultivo de arroz, entonces hay una mayor pérdida de agua, ¿no? Que cuando ya todo el área está instalada. Entonces, es por eso que esta variable, esta eficiencia no es una constante, ¿no? Es variable en función al periodo que se está usando el agua, en función al área que se está regando, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un gran porcentaje de pérdida de agua, ¿no? Este es lo que realmente se necesita, que se debe llevar a la parcela esta masa de agua, pero del sistema hidráulico se saca toda esta masa de agua. Mire, cuánto de agua sacamos del sistema para entregar esta parte de acá. Entonces, si podríamos ir reduciendo esta brecha
esta línea roja tenemos que irla bajando, ¿no? ¿Cómo la podremos ir bajando? Lógicamente mejorando infraestructura, mejorando el tema de riego parcelario, ¿no? Y acá tenemos pues el tema de lo que decíamos, ¿no? Inicio de campaña y la mayor parte es arroz, ¿no? Casi el 45% de la cédula en el sistema regulado Chira-Piura es arroz, ¿no? Entonces es un sistema de riego por gravedad prácticamente, ¿no? Inundación. Y acá tenemos la situación del sector agrario a nivel de región, ¿no? Cuánto representa cada provincia, por ejemplo. En el caso del sistema hidráulico Chira-Piura, que es de esta parte de acá, tenemos el medio bajo Piura, 14%, Sechura, el 7%, Chira, 22%. Todo esto es el sistema hidráulico Chira-Piura y el sistema hidráulico San Lorenzo, que es el 15%, ¿no? Esta parte de acá es el sistema no regulado. En este caso estamos hablando de Ayabaca, que representa un 15% del área de riego de la región Piura, Huancabamba y el Alto Piura, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Cuánto representa el sistema hidráulico Chira-Piura, ¿no? Que representa un 43% de toda el área bajo riego de la región Piura, ¿no? San Lorenzo un 15%, Ayabaca, Huancabamba y Alto Piura, ¿no? Si hacemos un comparativo, ¿cuánto representa lo que tenemos en área de riego con un sistema regulado y no regulado? Podemos decir que el 58% del área de riego es en este caso un sistema regulado. No estamos hablando de San Lorenzo y sistema hidráulico Chira-Piura, ¿no? Y el 42% es un sistema no regulado, ¿no? Que estamos hablando de Ayabaca, Huancabamba y el Alto Piura, ¿no? Que representa un 42% de área bajo riego que no cuenta con una fuente de almacenamiento, ¿no? O sea, va a depender mucho de la disponibilidad hídrica, en este caso el Alto Piura es del río Piura, de la agua subterránea, y en el caso de Ayabaca y Huancabamba va a depender mucho de las quebradas, de los manantiales que tienen un periodo de estiaje también. En este caso, septiembre, octubre, noviembre son periodos críticos para estos sistemas no regulados, ¿no? Porque no se tiene la disponibilidad de agua para poder atender la demanda, ¿no? Bueno, esta es la gráfica de los sistemas regulados que ya la vimos, ¿no es cierto? Cuánto representa el área de cultivo permanente, el cultivo semipermanente y los cultivos transitorios, ¿no? Que esto, pues, como decía, de acuerdo a la ley, en caso de problemas de déficit hídrico, se tiene que priorizar, ¿no? El agua disponible en la fuente se tiene que distribuir equitativamente en función a las prioridades, ¿no? Ahí ya tiene que aplicarse criterios técnicos para poder distribuir el agua en época de crítica. Esta es la masa de agua que se requiere de acuerdo a la planificación, que esta planificación se hace en función a un derecho de agua otorgado, ¿no? Y esta es la oferta de agua, ¿no? Que de acuerdo a normas es un 75% de probabilidad, ¿no? Sabemos que en estos periodos de enero a marzo siempre tenemos más agua disponible, ¿no? Porque lógicamente son periodos de lluvia, ¿no? Y es mi demanda de agua. Acá sobra agua, ¿no es cierto? Acá tenemos agua en exceso, mientras que acá nos faltaría agua. Entonces, esta agua que nos falta acá es el agua que necesitamos guardar en estos periodos. Entonces, no tenemos dónde guardar el agua para garantizar la demanda en estos periodos de crítico, ¿no? Eficiencia del sistema hidráulico, ya lo hemos analizado un poco, que decía que si es cierto, el promedio de eficiencia de operación es un 35%, pero que esta es variable, ¿cierto? De acuerdo al desarrollo de la campaña agrícola, ¿no? ¿Y en qué varía? Varía en función a la cantidad de agua que estamos distribuyendo, a las áreas que están instalando, ¿no es cierto? Porque en el caso de los cultivos permanentes y semipermanentes son cultivos que ya están instalados, pero la desventaja es que no están concentrados, pues, en un solo lugar, ¿no? Por acá tenemos un área de cultivos
permanentes o semipermanentes, por acá tenemos otra área, por lo tanto, entre llevar el agua desde la fuente hasta estas áreas, y a esta área de acá hay pérdidas, ¿no es cierto?, por conducción, pérdidas por distribución, y mucho más de la pérdida a nivel de parcela, ¿no? Entonces, es por el estado de la infraestructura que tenemos, ¿no? Canales de tierra, estructuras de control y medición que no están en buen estado, por lo tanto, esto hace que la demanda bruta, o sea, la masa que necesito sacar del sistema, es mucho mayor a la que necesita realmente el cultivo en el campo, ¿no? La gráfica que habíamos comentado que de acuerdo a lo que es el mejoramiento, a la repotenciación de pohechos, la oferta de agua ya se incrementó, ¿no es cierto? Pero esta oferta de agua va nuevamente a comenzar a reducir, se va a comenzar nuevamente a bajar, la tendencia es bajar nuevamente debido a que hay sedimentación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar mecanismos de cómo mejorar la eficiencia de riego, cómo hacer o plantear obras de almacenamiento para garantizar la oferta y de esta manera pues evitar crisis en el tema de disponibilidad de agua, ¿no? Esta es la radiografía del análisis oferta-demanda de la región Piura, ¿no? Sabemos de que solamente en el caso de los sistemas regulados, si es que la planificación se cumple de acuerdo a lo que se ha proyectado, lógicamente no tendríamos déficit, ¿no? O sea, si planificamos sembrar 3.000 hectáreas de arroz, 6.000 de banano, y eso se respeta y que se cumpla lo que va a ingresar a la fuente, en este caso al río Chira, o al río Quirós, o a la presa San Lorenzo, lógicamente no tendríamos ningún déficit, ¿no? Pero si esto, probabilidades, porque la planificación se hace en base a probabilidades, ¿no es cierto?, de los aportes al río. Si eso no se cumple, lógicamente ya estamos hablando de problemas críticos por falta de agua, ¿no? En el caso del Alto Piura, por ejemplo, ahí todo es déficit porque lógicamente es un sistema no regulado, ¿no? Entonces, todos los periodos de agosto, septiembre, octubre, diciembre son meses críticos, ¿no? O sea, siempre falta agua. Por eso que ahí los cultivos se riegan cada 30, cada 40, cada 50 días, ¿no? Entonces, lógicamente eso influye pues en el rendimiento y en la calidad de la producción, ¿no? Lo mismo pasa en Huancabamba, Ayabaca, ¿no? Entonces, el déficit porque son sistemas no regulados, ¿no? Esta es un poco la situación actual del riego, así de manera muy rápida en cuanto a cómo estamos entre la oferta y la disponibilidad hídrica, ¿no? Tanto en el sistema regulado y no regulado. Decía que en el sistema regulado no habrá déficit siempre y cuando cumplamos la planificación, ¿no? Porque la planificación, lógicamente, la ajustamos lo que se va a sembrar de acuerdo a lo que la masa que se inicia el periodo, el agua almacenable al, al empezar la campaña agrícola. Y eso suma pues los aportes que tenemos en el río mensualmente, ¿no es cierto? Si esos aportes cubren esta demanda, lógicamente todo va a terminar bien, ¿no? Pero si esos aportes disminuyen, ¿cierto? Lógicamente terminamos con problemas, ¿no? Entonces, es por eso que la campaña cuando se ejecuta tiene que irse monitoreando y eso es lo que se hace, ¿no? Los sistemas regulados es seguir monitoreando para que se cumpla lo que está planificado, ¿no? La masa de agua se entrega de acuerdo a lo planificado. En el caso de los sistemas no regulados, lógicamente es más complicado, ¿no? Porque ahí ya deja de aportar el río Piura. ¿Qué hace el agricultor? Lógicamente va a usar el agua subterránea. Y el agua subterránea está sujeta pues a costos de bombeo, ¿no? Tiene que pagar un costo de hora de riego, un caudal de 40 litros para poder regar su plantación, ¿no? Y mayormente pues son ya los cultivos permanentes o semipermanentes. Estamos hablando de mango, limón, plátano, ¿no? Para poder ser atendido. Entonces, si no resolvemos este problema de déficit hídrico, lógicamente no estamos hablando de una seguridad alimentaria, no estamos hablando de problemas
déficit hídrico, y que esto va a generar problemas de baja producción, mala calidad, ¿no es cierto? Y seguimos con una agricultura de subsistencia, ¿no? Porque no estamos garantizando el agua para poder mejorar la calidad de la producción, ¿no? Y acá vamos a entrar un poquito al tema de algunas consideraciones, decía, en los proyectos, ¿no? Siempre, decía, las inversiones se realizan pues, por etapas, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una vista panorámica de un área de riego, ¿no? La sierra. Por acá está la fuente de agua, ¿no? Por aquí hay un canalito de tierra, que siempre es lo que se tiene, ¿no? Un canal de tierra. Y se desea, por decir, ejecutar una primera etapa que es el canal, ¿no? El agricultor siempre va a pensar en hacer un canal, pero los que estamos planteando el proyecto tenemos que sustentar y analizar qué es lo que más recomendamos para que esta inversión que va a hacer el Estado, pues, beneficie en una siguiente etapa, ¿no? Entonces, a simple vista diría, pues, hagamos un canal entubado, una conducción a presión, ¿no? Esa es la primera impresión, o eso es lo que yo recomendaría, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es tampoco algo que podemos decirlo así de palabras, no hay que ir a campo, evaluar las condiciones topográficas, para poder plantear, ¿no? Porque podría decirse que desde la fuente de agua, ¿no es cierto?, se lleva por un canal de concreto a un reservorio, y recién a partir del reservorio se puede ya presurizar, ¿no es cierto? Eso sería, por ejemplo, una alternativa. Topográficamente, si es que hay condiciones. Si no hay condiciones, lógicamente, desde la captación habría que ya presurizar el sistema de riego, ¿no? Entonces, por eso decía, estoy dejando los comentarios para que el análisis se hace en campo, realmente, ¿no? Porque no es lo mismo analizar una realidad con otra que son distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este proyecto, aquí se está planteando dos características, ¿no? La conducción desde la quebrada hasta un reservorio, por ejemplo. Aquí esta conducción es a tajo abierto, ¿no? Canal. ¿Por qué? Porque hay topografía bastante favorable a partir del reservorio, ¿no? Entonces, también lo que se busca es abaratar costos. Entonces, aquí tenemos un canal a tajo abierto y a partir del reservorio recién comenzamos a presurizar porque hay condiciones topográficas para presurizar recién desde el reservorio. Aquí, por ejemplo, este tramo tiene 2,5 kilómetros, ¿no? Entonces, las condiciones son favorables. Entonces, ahí ya otra realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque si ponemos acá presurizado desde la captación, estos 2,5 kilómetros, lógicamente es carito, ¿no? O la otra es llevarlo con conducto cerrado, pero de baja presión, por ejemplo, ¿no? Que abarataría costos. Entonces, siempre pensando, como les dije, en una tendencia a mejorar, ¿no? A presurizar en una segunda etapa, si es que la primera etapa consiste solamente en mejorar el tramo de conducción, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra realidad, ¿no? Esta es una fotografía de Piura, la sierra, ¿no? El canal creo que está por esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí la topografía es menos accidentada. Esta de nivel creo que son algo de 20 metros, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos que presurizar desde la captación, ¿no? De repente aquí la captación, un reservorio, y de ahí ya comenzamos a presurizar para en el futuro, pues, poner riego tinificado a estas parcelas, ¿no? Entonces, las decisiones se van a tomar lógicamente en campo en función a la topografía y toda esa información que nos va a ayudar a determinar la propuesta de riego, ¿no? Por ejemplo, aquí el reservorio, ¿no? En el caso de la imagen anterior que hemos visto, el reservorio, y aquí está el tramo de conducción, ¿ve? Este tramo de conducción es el que tenemos que analizar, si va a ser a gravedad o presurizado, ¿no? O es canal, o es conducto cerrado de gravedad, o es un conducto presurizado. O sea, ya desde el reservorio ya comenzamos a presurizar para que en una segunda etapa, pues, los agricultores puedan acá hacer sus conexiones para regar, ¿no?
las áreas de riego que corresponden a cada sector, ¿no? Entonces es más fácil conectar acá y presurizar, ¿no? Podríamos hablar de un riego por aspersión, un riego por microaspersión, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, hay que analizarlo pues, lógicamente en función a las condiciones topográficas. ¿Por qué? Porque esto es lo que aprovechamos, ¿ves? La carga natural, ¿no? Sabemos que por especificación técnica un riego por aspersión pues necesita una presión, un desnivel de 20, 25 metros para mover este aspersor, ¿no? Entonces significa que si yo tengo un desnivel acumulado, ¿no es cierto? Si aquí no hubiera mucha presión, por ejemplo, si de este punto a este inicio de parcela hay 5 metros, entonces lógicamente este aspersor no funcionaría. Y si fuera aquí un riego por aspersión, vamos a ver que siembran ahí alberjas o otro cultivo que se adapte para, o pastos, por ejemplo, que se recomienda en ese caso riego por aspersión. Si que el nivel en este punto es 5 metros, lógicamente este aspersor no funcionaría, ¿no? Pero si lo traemos presurizado desde la parte alta, en este caso del reservorio, que tenemos unos 30 metros de nivel, estamos hablando de que el reservorio está en este punto, y en este punto está este punto de entrega a esta área de riego, entonces sí estaríamos garantizando de que va a funcionar este riego por aspersión. Entonces es por eso que decía, las decisiones pues se van a tomar en función a las condiciones topográficas, a las características del proyecto que estamos planteando, ¿no? Es diferente a otro proyecto que tenga pues 80, 100 metros de nivel, ahí tenemos que más bien disminuir presión, ¿no? Para que no haya mucha presión y eso no va a generar un problema nuevamente, que se rompa la tubería, o hay que poner cámara rompepresión, ¿no? Por ejemplo, son algunos proyectos. Entonces, si es que en este caso se tiene aquí, se puede apreciar que no hay mucho desnivel, ¿no? Entonces, si no hay mucho desnivel y se está trayendo un canal a gravedad, entonces miren, aquí hay una fotografía donde se puede apreciar. Sí, es cierto, esto que está acá es arroz. El arroz, pues lógicamente no podemos regarlo con aspersión ni con un goteo, es riego al voleo, ¿no? Pero si aquí hubiera un cultivo, pastos o alberjas o maíz, por ejemplo, y queremos ponerle riego tecnificado, este nivel que hay desde este canal a esta parrita que deben ser sus 30, 40 centímetros. Ni un riego por goteo funcionaría aquí, ¿cierto? Entonces, si es que presurizamos desde la parte alta, o sea, desde la captación, ya traemos una energía acumulada, ¿no es cierto? Entonces aquí sería más fácil poder tecnificar, ¿no? A eso me estoy refiriendo, ¿no? O sea, cómo hacer que la presión se venga acumulando y se aproveche esa energía para presurizar en una próxima etapa, ¿no? Que lógicamente es probable que los recursos son limitados en esta primera inversión que hace el gobierno regional o la municipalidad o cualquier entidad del Estado, ¿no? Entonces, no, no estamos proyectando nada, ¿no? Es como que cuando queremos construir la casa de 2 pisos, pero en esta primera inversión solamente tengo dinero para hacer un piso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Las bases para cuántos pisos tendríamos que hacerlo. Lógicamente tenemos que hacer las bases para 2 pisos, ¿no? Para poder dejarlo ya preparado para una segunda etapa, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando decíamos que las condiciones topográficas influyen mucho también la parte geológica, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un conducto, ¿no? Aquí tenemos estas condiciones topográficas bastante desfavorables, ¿no? Entonces, aquí hay que, pues, hacer estudios de suelos, ¿no? Mecánica de suelos para poder ver cuáles son las condiciones donde vamos a colocar la tubería, ¿no? Por ejemplo, aquí es un material rocoso, ¿no? Y aquí poner tubería en un material rocoso hay que hacer un trabajo más de voladura para poder anclar la tubería o hacerle una sección que permita pues que esto no colapse como podemos ver acá, ¿no? Entonces esta tubería por acá ha colapsado lógicamente porque ha estado anclada en roca, pero con el peso del agua, recuerden que el agua tiene un peso, ¿no es cierto? Y por lo tanto este peso más la vibración de la velocidad, porque aquí hay un tramo de pendiente, hace que esto se
se rompa, lógicamente, ¿no? Se rompen los anclajes, se cae la tubería y adiós canal, ¿no es cierto? Entonces, siempre los estudios, pues, son importantísimos, ¿no? Sobre todo a nivel expediente, porque a nivel de ficha técnica no se exige mucho estudio de detalle, ¿no? Pero sí se toma en consideración para el expediente técnico. O sea, cuando hacemos la ficha técnica, siempre proyectamos qué vamos a hacer en el expediente técnico, ¿no? Si es la captación, el desarenador, un reservorio, dos reservorios, etcétera, ¿no? Y las obras de arte que tenemos en el proceso, en la conducción del canal, ¿no? ¿Qué tipo de material vamos a plantear? Si es un canal concreto, si es un conducto cerrado de baja presión, o si es un conducto cerrado de alta presión, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Las válvulas, por ejemplo, las compuertas, cuántas compuertas vamos a dejar. Por eso en todo proyecto la importancia de la socialización del proyecto, ¿no? Porque a veces somos muy técnicos que nosotros planteamos las propuestas y no las discutimos con con los beneficiarios, ¿no? Y cuando vamos a ejecutar, hay problemas, ¿no? Que la empresa que va a ejecutar tiene, digamos, problemas con los beneficiarios porque dice, nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta, no nos ayuda mucho. Nosotros le dijimos al ingeniero que plantee esto y no lo hemos visto que lo ha planteado. Entonces, es importante la socialización, o sea, hay que exponer a los agricultores el planteamiento, ¿no? Y de ellos también ayuda mucho, pero los agricultores conocen la realidad, ellos te dicen dónde hay deslizamientos, dónde es peligroso, o sea, ayuda mucho la participación del agricultor para que nos ayude a plantear las propuestas del proyecto y poder hacer un buen estudio, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí sí bien es cierto, miren, acá hay una captación, ¿no? Por ejemplo, aquí me parece que un poco ha fallado alguna parte del estudio, ¿no? La captación ha quedado colgada, no entra el agua por acá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la captación, luego tenemos un desarenador, y luego la conducción, ¿no? Que es cerrado en este caso. Este es un caso de un desarenador que no está, como no entró el agua, lógicamente nunca funcionó. Acá tenemos otro caso de que hay un desarenador, pero no sé si es un problema de cálculo del dimensionamiento del desarenador o es un problema constructivo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el desarenador no está funcionando. El agua, como se puede apreciar, rebosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue un problema de diseño o es un problema de ejecución, ¿no? Porque el diseño puede ser bien hecho, pero la ejecución está mal planteada. Entonces, me parece que uno de los problemas que tenemos ahí es que la información de cálculo de la demanda de agua que tomamos es muy superficial, o sea, a veces nos basamos a la información que nos da el agricultor. Y en la sierra hay que tener en cuenta que el agricultor no conoce el área de su parcela, o sea, él te estima, dice, yo tengo media hectárea, yo tengo 0,75, tengo 1 hectárea, ¿no? Pero ese es un dato referencial, entonces también es importante que en los estudios pues se considere topografía para delimitar el área del agricultor, ¿no? Porque necesitamos saber ese dato realmente cuántas hectáreas tiene o cuál es el área de cada agricultor, porque eso me va a permitir determinar el área de cada parcela y poder tener un dato real de la demanda de agua. La demanda de agua me va a permitir determinar cuál es el caudal máximo que voy a tomar en la captación. Porque recuerden que esta estructura, este desarenador va a funcionar en función a un caudal de diseño. Si yo he diseñado este desarenador para 40 litros y en la práctica le estoy llevando 80 litros, 60 litros, lógicamente voy a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, esto puede estar pasando. Entonces eso puede suceder porque hemos diseñado en función a información muy superficial, no información real. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Si no funciona este desarenador, ¿qué va a pasar? Mira la tubería cómo termina, ¿no? Todo arenado, ¿no? Entonces, esto no está funcionando bien. Entonces, además de esto hay que tener en cuenta que, si es cierto, cuando aún así el desarenador funcione eficientemente, siempre hay sedimentos que se van a ingresar a la tubería. Por lo tanto, también en el planteamiento del proyecto, en la ejecución, se plantean, pues,
válvulas de purga, ¿no? Para poder hacer mantenimiento a la red de riego, ¿no? Porque recuerden que en conducto cerrado hay que tomar más precauciones que un canal, ¿no es cierto? Con un canal se puede hacer limpieza muy rápidamente, uno aprecia muy rápido cuando el canal está sedimentado, ¿no? En el caso de la tubería no, porque es un conducto cerrado, entonces ahí lo que se hace es periódicamente pues hacer mantenimiento a la red de conducción, ¿no? Sea un conducto cerrado de gravedad o sea un conducto cerrado presurizado, necesitamos pues realizar esas válvulas de purga, ¿no? Para hacer limpieza cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso es algunas cosas que he podido ver en algunos proyectos que estamos pues haciendo algunos planteamientos que al final nos trae complicaciones y esto pues definitivamente genera una mala imagen para el agricultor, ¿no? Dice, o la ingeniería está mal o estos proyectos no son de mucha utilidad, ¿no? Por lo tanto, yo agricultor como presidente del comité voy a preferir llevar mi agua por gravedad o por un canal, ¿no es cierto? Y voy a regar, a seguir regando por inundación porque el riego tecnificado no funciona, porque más me genera problemas, ¿no? Entonces, pero estos problemas a veces se deben, como dije, no puedo precisar acá si es un problema de diseño o un problema de ejecución, ¿no? Pero lo cierto es que una razón también es de que no se tiene información precisa de las áreas de riego, ¿no? Eso, si no tenemos área de riego con precisión, lógicamente no me va a permitir tener un caudal máximo de demanda para poder hacer mi diseño, ¿no? Porque los diseños siempre los hacemos en máxima demanda, ¿no? Lógicamente las simulaciones de funcionamiento ya lo hacemos en máxima y en mínima para poder ver el funcionamiento de la estructura, ¿no? Pero necesitamos tener la información real, pues. Una es área que tiene cada predio y la otra es ver la cédula de cultivo, porque no es lo mismo tener 20 hectáreas de maíz que tener 5 de maíz, 10 de café, 5 de alberjas, etcétera. Entonces la demanda es variable, entonces también hay que tener clarísimo la cédula de cultivo, ¿no? El área total bajo riego y el área de cada cultivo, ¿no? Esto me permite hacer un análisis del balance hídrico, ¿no? Para poder ver la oferta y demanda y poder recomendar cómo va a ser la ejecución de la campaña agrícola del área, del proyecto que estoy planteando, ¿no? Porque por costumbre el agricultor siembra todo el área, pero no siempre es sembrar todo el área. O sea, el área se sembrará pues en épocas donde hay suficiente caudal, pero por ejemplo en octubre, noviembre, diciembre, que ya la oferta disponible disminuye. Entonces ahí hay que dejarle la propuesta de que el área que se va a instalar lógicamente va a ser menor. O en todo caso, de repente solo alcanza para los cultivos permanentes o semipermanentes, en las zonas donde hay café, por ejemplo, caña de azúcar, plátano, entonces solamente se le dice, la propuesta es de que en ese periodo de estiaje solo se tendrán los cultivos instalados, ¿no? Entonces, estos detalles lo demostramos con un número para poderle explicar al agricultor y poderle sustentar y cuando se ejecuta, lógicamente no va a haber problema, ¿no? Esa partecita se sustenta, pues, con los agricultores o con los directivos de los comités de canal, ¿no? Es importante la parte social también, ¿no? No solo lo técnico debe prevalecer, sino el aspecto social y recoger pues, las opiniones de los agricultores, ¿no? Otro problema que se tiene, por ejemplo, es en canales de gravedad, por ejemplo, en conducto de gravedad, vemos, aquí tenemos cajas de distribución, ¿no es cierto? Por acá hay una comportita que entrega para esta parte de acá, y acá hay otra comportita. Si nos damos cuenta, todo el tramo aquí es el mismo diámetro, ¿cierto? Acá voy a asumir un dato, acá, vamos a ver que acá sea 10 pulgadas, acá 10 pulgadas y por acá 10 pulgadas. Pero, bueno, aquí no se aprecia bien, pero si nos damos cuenta de que aquí tenemos una pendiente 1, acá tenemos una pendiente 2 y acá tenemos una pendiente 3. Si nos damos cuenta, si aquí hay una pendiente 1, hay una velocidad 1, ¿no es cierto? Aquí el agua corre con una velocidad, acá hay una pendiente 2, tenemos una velocidad 2, que es variable a la velocidad 1. Igual pasar acá con una velocidad 3, que es diferente a la 1, a la 2, lógicamente. Entonces, ¿eso qué implica? Que en esta caja de distribución, ¿cierto? Si acá hay menos velocidad, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, aquí, por ejemplo, esta cajita ya está full, ¿no? Mientras que en la otra caja que hay más velocidad, miren, está bajo el caudal. ¿Por qué? Porque hay mayor velocidad, por lo tanto, fluye más rápido el caudal con un tirante de agua mucho menor que donde hay más velocidad. Entonces, debemos tener en cuenta que
La velocidad es importantísimo a tener en cuenta en los diseños de los diámetros de la tubería en los tramos de conducción para evitar estos problemas. Mira, acá tenemos problemas de, bueno, eso no es un problema. Esto es lo correcto, que la caja esté el flujo libre, ¿no es cierto? Y aquí tenemos problemas. Aquí tenemos que el agua está represada y en otras que no he puesto acá una tomita, el agua rebosa, ¿no? Entonces está rebosando, ¿por qué? Porque la velocidad es muy lenta, ¿no? Entonces, si la velocidad es muy lenta, implica que el diámetro de esta tubería debe ser variable. Si acá tengo mayor velocidad, debería tener un menor diámetro que esta parte de acá que tengo menos velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro análisis que debemos tener en cuenta cuando diseñamos el conducto cerrado, no sea gravedad o sea presión, se tiene que tener esas consideraciones para evitar estos problemas que podemos ver acá, ¿no es cierto? Problemas de que las cajas de distribución, pues, lógicamente están rebosando porque hay menos velocidad, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que aquí hemos puesto todo el diámetro, perdón, todo el tramo el mismo diámetro, ¿no? Entonces, eso no siempre funciona correctamente, por eso es que hay que simular la operación de toda esta red de conducción, ¿no? Para poder hacer que funcione adecuadamente, ¿no? Bueno, acá podemos verla más claro. Entonces, aquí tenemos, este es todo un diámetro, todo este es un mismo diámetro. Entonces, si esta velocidad es mayor que la que está en ese tramo, lógicamente, aquí el diámetro, aquí el tirante de agua, pues, ¿cierto? Aquí el tirante de agua será el 3, ¿no? La tercia parte. Mientras que en esta parte de acá, el tirante, pues, irá casi full, ¿no? Entonces, ¿dónde necesito variar los diámetros? En esta parte donde hay más velocidad, podría poner un menor diámetro, ¿no? Y acá donde tengo velocidad más lenta, un mayor diámetro, ¿no? Entonces, eso tiene que evaluarse también cuando hacemos los cálculos respectivos, ¿no? Pero lógicamente cuando tengamos pues una topografía de detalle, también hay que tener en cuenta, por eso es que hace la compatibilidad en campo para ver la topografía del terreno, ¿no? Siempre recomendamos pues plantear reservorios, ¿no? Lógicamente este planteamiento de obras de almacenamiento va a depender mucho de la parte hidrológica, ¿no? Porque siempre los periodos que decía, como veíamos en las gráficas iniciales, los periodos de estiaje están pues en los meses a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si ya tenemos conocido un periodo crítico, entonces, ¿cómo resolver ese problema? Entonces, habría que pensar pues en pequeños obras de almacenamiento, ¿no? Reservorios, sea fuera del cauce de la quebrada o de la fuente, o en la misma fuente, como vemos acá, por ejemplo, son algunas obras que se han hecho en la parte sierra de Piura, ¿no? O acá, por ejemplo, que está en el cauce de la quebrada, ¿no? Son pequeñas estructuras. Bueno, aquí son rústicas que han hecho los mismos agricultores por necesidad, ellos hacen sus propias estructuras acá, ¿no? Entonces aquí han puesto un dique de mampostería y acá hay una compuerta, ¿no? Entonces, como está en el cauce de la quebrada, entonces esto, con el riesgo de siempre se va a sedimentar, ¿no es cierto? Esto siempre se va a sedimentar. Entonces, ellos, ¿qué hacen? En épocas de lluvias, quitan esta compuerta y el flujo es libre acá. Entonces, de alguna manera eso ayuda, pues, de que esta estructura no se arene, no se sedimente, ¿no? Entonces, cuando ya bajan los periodos de lluvia, ellos cierran la compuerta y esta represita se llena de agua, ¿no? Igual acá, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí acá hay una compuerta, tiene que abrir esta compuerta para que en épocas que hay avenidas, el caudal, el flujo sea libre acá, ¿no? Y en épocas cuando ya disminuyen, ya esto se cierra y se comenzaría a llenar esta pequeña estructura, ¿no? En nuestro caso podemos hacer de repente reservorios fuera del cauce que nos permite pues con
canal, alimentarla y llenarla, pues para poder garantizar el riego aguas abajo. Entonces, eso también tenemos que sustentarlo pues en función a la demanda de agua y a la disponibilidad, ¿no es cierto? La parte hidrológica, pues los estudios son importantísimos, la parte de análisis de oferta-demanda, ¿no? Estos, lo que decía acá, así como hablaba de los diámetros de fusión a velocidad, también hay que tener en consideración las presiones, ¿no? Porque recuerden que la tubería tiene una presión de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de clase 5, estamos hablando de 50 metros de presión de trabajo. Clase 7.5, clase 10. Entonces, en función a eso, sobre todo en la sierra donde hay bastante nivel, si hay unos 70, 80 metros de nivel, lógicamente no voy a poner clase 5, porque pasaría lo que en esta imagen. Esto, por ejemplo, es una tubería que ha colapsado, no ha sido cortado con cuchillo ni nada, esto ha colapsado con la excesiva presión. Entonces, este es un caso real, ¿no? Ha sido una tubería que estaba instalada con un sistema de bombeo, por ejemplo. Esta es tubería clase 5. Entonces, la bomba ha sido sobredimensionada, ¿no? Cuando se ha puesto a prueba, la presión de la bomba ha sido mayor y originó porque se rompan como 150 metros de tubería, ¿no? Entonces, por eso importante es la parte de análisis de presiones también, ¿no? Velocidades, diámetro de tubería, la presión de trabajo que ofrece el terreno propio en sí, es el de nivel topográfico, o si es un sistema a bombeo, también hay que analizarlo, ¿no? La presión que necesito para, en base a eso, diseñar una bomba, ¿no? Si es un sistema en costa, por ejemplo, yo hago mis cálculos, o el proyectista hace sus cálculos en función al requerimiento de presión, tanto para el riego parcelario, tanto para la conducción, tanto para los accesorios, tanto para todo el sistema de filtrado que se va a instalar. Y en función a eso, calculo mi demanda de presión, ¿no? Y en función a eso ya dimensiono o calculo la potencia de bomba. O sea, la potencia de bomba va a estar en función a la demanda de energía para que funcione el proyecto, ¿no? En el caso de la sierra va a estar en función, tenemos que adaptarnos en este caso al desnivel topográfico, ¿no? Si tengo 50 metros de desnivel topográfico, tengo que diseñar para utilizar esos 50 metros, ¿no? Entonces tengo que sumar, que la suma de todos esos accesorios o todo el tramo de conducción se adecue a los 50 metros, ¿no? Porque esa es la presión natural que voy a tener. Yo no puedo demandar 60 porque la presión solo es 50, ¿no? Y si me sobra presión, pues de repente pondré una cama rompepresión para bajar esa presión y hacer que el sistema funcione eficientemente. No es bueno ni mucha presión ni muy baja presión, ¿no? Lo ideal es que funcione con la presión de trabajo, ¿no? Eso es lo que quería comentarles en cuanto a algunas consideraciones de los proyectos que tenemos, eh, tanto por inversión, mayormente por inversión pública, ¿no? Porque inversión privada no, es otra realidad. Entonces, inversión pública siempre tenemos estos problemas de los proyectos que se han ejecutado tanto en conducción, en riego. Entonces, muchos proyectos de riego pues están abandonados porque el agricultor no, no le ha tomado la importancia adecuada o para él no le es de utilidad, ¿no? Pues falta trabajo, bastante trabajo en tema de sensibilización para hacer pues de que el agricultor valore mucho más el tema de riego, ¿no? Pero en la sierra mayormente se ve mucho interés porque el problema de agua en la sierra es mucho mayor que en los sistemas regulados, ¿no? Y allá pues las condiciones topográficas son más favorables que hace que los costos de operación sean mucho más baratos, ¿no? Porque ahí si hay presión natural, lógicamente no vamos a gastar en combustible como se gasta en la costa, ¿no? Que ahí no hay presión, hay que poner un sistema de bombeo, ¿no? O en electricidad hay que pagar un recibo mensual, allá no, pues es la presión natural la que nos permite, ¿no? Hay un programa de riego significado que ya tiene creo como 10 años que se hizo el estudio de factibilidad que hasta ahora no está en marcha, ¿no? Este es que está en el gobierno regional de Piura. Existe una ley de riego planificada, la 28585, de ahí prácticamente faculta al gobierno regional o a los municipios a promover la tecnificación del riego. Y ese fue el objetivo de ese programa, ¿no? De que permita que haya inversión
y se mejore pues progresivamente el riego parcelario, sobre todo en la pequeña agricultura, ¿no? Entonces esperemos pues que un día se ponga en marcha este programa, ¿no? Hay otras fuentes de energía, por ejemplo, la energía solar, ¿no? Que nos permite pues ahorrar mucho costo de riego, sobre todo. Lógicamente la inversión inicial es cara, ¿no? Instalar un sistema de riego solar es un poquito costosa relativamente, pero los costos ya de operación de riego es nula, pues, porque aquí ya simplemente no hay que estar comprando petróleo, gasolina o pagando el recibo mensual, ¿no? Simplemente es que haya radiación y la bomba ya está operando, ¿no? Entonces facilita pues el sistema de riego, ¿no? Y los cálculos son similares, o sea, diseñar un sistema solar es como diseñar un sistema de riego con bomba eléctrica o a combustión, o diseñar un sistema de riego a presión, a nivel topográfico. La diferencia aquí está en que hay que dimensionar el área de los paneles en función a la potencia de la bomba que voy a demandar. Si necesito una bomba de 15 HP, necesito un área de panel solar. Entonces, ¿cuántos paneles voy a instalar? ¿Cuánto me cuesta instalar? Los costos del inversor, los costos de la parte eléctrica, el cableado, ¿no es cierto? La estructura metálica o puede ser una estructura de madera muy sencilla, ¿no es cierto? Esto es lo que se tiene que hacer para poner un sistema solar, ¿no? Que lógicamente esto funcionaría pues acá en la parte plana, en la costa, ¿no? Por ejemplo, Foncodes instaló un proyecto solar en San Juan de Bigote que está operando. Es un pequeño proyecto, pero muy importante para el agricultor porque le está ahorrando mucho en costos de riego, ¿no? Porque allá es combustión, ¿no? Petróleo, gasolina. Entonces eso es caro para un agricultor, ¿no? ¿Cuánto le cuesta una hora de riego? Pues nuevamente 20 soles. ¿Y cuántos litros? 10 litros, 15 litros, ¿no? Entonces acá con paneles solares está regando prácticamente con un costo nulo de horas de riego, ¿no? La inversión inicial, como reitero, sí es un poco elevada, ¿no? Relativamente, pero no veámoslos como un gasto, sino veámoslos como una inversión que le va a permitir, pues, garantizar la disponibilidad de agua para que el agricultor pueda tener mayores ventajas, ¿no? La reutilización, que también por ley está la reutilización de las aguas, o sea, en este caso agua residual, de una petar a un sistema de riego tecnificado para incrementar la oferta, ¿no? En tierra, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Las zanjas de filtración, las albarradas, las poches que se llaman algunos, ¿no? Entonces, nos va a permitir, pues, incrementar la oferta de agua, ¿no? Y el agua subterránea, pues, que es lo que usan en el caso del Alto Piura, ¿no? Algunos conflictos para recordar un poco la historia. Tira, por ejemplo, en el 2016, conflictos sociales por falta de agua, ¿no? Aquí las marchas y contramarchas para que se atienda el agua, pero ¿qué hacemos con marchar si no hay agua en el reservorio, ¿no? Entonces, esto que nos sirva pues de lección para poder tener una mejor visión de que el déficit o el problema de crítico del agua cada vez se va complicando, por lo tanto tenemos que ir tomando acciones como reducir ese impacto, ¿no? Para no llegar a estos niveles nuevamente de falta de agua, de que la gente haya enfrentamiento entre agricultores, ¿no? Por ejemplo, estas son algunas fotografías de la policía que intervenía porque los agricultores rompían con puertas, enfrentamiento entre agricultores, ¿no es cierto? Entonces, el Chirapiura por acá haciendo sus cálculos con los operadores para ver cómo distribuirse el poquito de agua que había, ¿no? Esos que queden para el recuerdo. Los diarios que informaban cuántas pérdidas en la pequeña agricultura. El operador hidráulico poniendo soldadura en las compuertas, ¿no? Imagínense todo a los niveles que llegamos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes en cuanto a la problemática del sector agrario, ¿no? El riego y de algunas consideraciones a tomar pues para los proyectos, ¿no? Muy bien, de mi parte, eso fue todo lo que quería compartirles. Muchas gracias.
Bien, se terminó la exposición. Si es que alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, y también por favor llenen el link de satisfacción sobre la encuesta. Si es que alguien quisiera preguntar, por favor, para que el expositor conteste, esa es la modalidad para continuar con el ciclo, pues ya terminando el ciclo de conferencias de esta noche, en un tema muy interesante sobre el riego tecnificado y la valoración del agua, ¿verdad? Si es que alguien de ustedes quisiera hacer una pregunta o pedir la palabra, lo pueden hacer para que se plasme su pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Tenemos un tiempo prudencial. Nuevamente le hacemos de conocimiento que existe un link donde nosotros les pedimos que ustedes nos llenen de acuerdo a sus expectativas. Bien, estuvimos viendo, agradecemos la ponencia del ingeniero Roger Sandoval Garrido. Si no es que no hubiera alguna pregunta, hemos llegado al final de la jornada. Agradecemos una vez más a todos los asistentes, esperándolos su participación previa inscripción el día de mañana. Le cedemos el turno a la doctora Miriam, subgerenta de la Oficina de Promoción e Inversiones de la Gerencia de Desarrollo Económico. Hola, muy Doctora buenas noches. Miriam. Muy buenas noches con todos. A nombre de la Oficina de Desarrollo, de la Gerencia de Desarrollo Económico y de la Subgerencia de Promoción e Inversiones, le damos un gran agradecimiento al ingeniero Roger Sandoval Garrido por tan interesante tema que nos ha ilustrado, tan práctico para podernos indicar cómo es el desarrollo de la inversión pública en estos sistemas de riego tecnificado que muchas veces desconocemos todas las tecnologías que se pueden desarrollar y cómo podríamos aplicarlas dentro de nuestra reactivación económica. Invitarlos para el día de mañana que tenemos el martes de tecnología para las empresas y recalcando el link de la encuesta de satisfacción. Indíquennos si es que les gustó la ponencia del ingeniero Roger, qué otros temas les gustaría que podamos abarcar. Y es tan amplio este tema que podríamos hacer hasta incluso una segunda parte con el ingeniero. Muchísimas gracias por mi parte y estaríamos dando por cerrada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora.